El 16 de enero de 1917, en medio de la Primera Guerra Mundial, el ministro de Asuntos Exteriores del Imperio Alemán, Arthur Zimmermann, envió un telegrama cifrado al presidente mexicano Venustiano Carranza para establecer una alianza entre México y el Imperio Alemán si Estados Unidos entraba a la guerra contra Alemania. El telegrama decía así: nos proponemos comenzar el 1 de febrero la guerra submarina, sin restricción. No obstante, nos esforzaremos por mantener la neutralidad de los Estados Unidos de América. En caso de no tener éxito, proponemos a México una alianza sobre las siguientes bases: hacer juntos la guerra, declarar juntos la paz. Aportaremos abundante ayuda financiera y el rendimiento por nuestra parte de que México ha de conquistar el territorio perdido de Nuevo México, Texas y Arizona. Los detalles de acuerdo queda a su discreción. Queda usted encargado de informar al presidente de México de todo lo antedicho, de la forma más secreta posible, tan pronto como sea el estallido de la guerra con los Estados Unidos de América sea un hecho seguro. Debe además sugerirle que tome la iniciativa de invitar a Japón a adherirse de forma inmediata a este plan, ofreciéndose al mismo tiempo como mediador entre Japón y nosotros. Haga notar al presidente que el uso despiadado de nuestros submarinos ya hace previsible que Inglaterra sea obligada a pedir paz en los próximos meses. El presidente mexicano Venustiano Carranza negó la propuesta alemana, ya que el país estaba en medio de una guerra civil y porque la armada mexicana era menos poderosa que la estadounidense, además de que el telegrama fue cifrado por Gran Bretaña y se publicó en los periódicos estadounidenses. Esto hizo que Estados Unidos entrara más rápido a la guerra. Ahora, para que México aceptara la propuesta, es que la revolución haya terminado. Carranza hace una amnistía entre sus enemigos y pone a Álvaro Obregón como vicepresidente. No se comete su asesinato, se crea en la Constitución de 1917. Al terminar la Revolución Mexicana, el país estaba en crisis. El país no podía entrar en una guerra. También el telegrama tuvo que ser enviado exitosamente al gobierno mexicano, sin ser descifrado por los británicos. Para que esto ocurriera, los británicos podían pensar que solo era una carta para abrir relaciones diplomáticas después de la revolución, y le dio más importancia a la guerra en Europa. El telegrama Zimmermann es exitosamente enviado el 16 de enero de 1917 al gobierno de Carranza. Al terminar de descifrarlo y ser enviado al presidente, Carranza podía entrar a la guerra por 4 razones. 1. Por el robo de más de la mitad de territorio a México. 2. La expedición punitiva estadounidense para capturar a Villa. 3. El racismo de los estadounidenses a los mexicanos. Y 4. El plan de San Diego, que era un plan para retomar los territorios perdidos de México. En el telegrama decía que México invitaría a Japón a unirse al bando alemán. El presidente mexicano manda secretamente el telegrama Carranza a Japón, lo cual el gobierno japonés acepta. Con estas opciones a su favor, los primeros días de enero de 1917 se hacen levantamientos irlandeses, afroamericanos, japoneses, mexicanos, y los estadounidenses se dieron cuenta de que estaban cometiendo homicidios de su población mayor de 16 años. El 7 de febrero los japoneses invaden Hawái y lo anexionan exitosamente. El 8 de febrero Estados Unidos de América le declara la guerra al Japón. Japón se une con los países centrales. El 10 de febrero México invade a Estados Unidos por San Diego, Nogales y El Paso. México se une con los países centrales. Estados Unidos de América mandó la mayoría de sus tropas a luchar contra el Japón. No se esperaba una invasión mexicana. El presidente mexicano Carranza le llamó a la invasión la recuperación territorial de Aztlán. El gobierno mexicano le prometió a los rebeldes que luchaban contra los estadounidenses igualdades a todos. Estados Unidos de América no pudo apoyar a los británicos y a los franceses por andar luchando con Japón y México. Esto hace que Francia caiga en manos de los alemanes. Rusia salió de la Primera Guerra Mundial el 3 de marzo de 1918. El 10 de marzo del año siguiente, Japón hace la operación Hokusei, que era invadir Estados Unidos por los estados del noroeste, Oregón, Washington y Idaho. Estados Unidos de América tenía
desprotegida esa área, ya que sacaba sus principales buques de guerra de California. Japón toma el noroeste en 2 meses. Los mexicanos se toman un año para tomar Texas, Nuevo México, Arizona y Oklahoma. No pudieron tomar por completo la California, ya que en ese tiempo estaba muy bien protegida, hasta que los japoneses tomaron el noroeste. El 20 de mayo de 1919 California es tomada, el norte por los japoneses y el sur por los mexicanos y los rebeldes. Estados Unidos se rinde el 22 de mayo de 1919. Gran Bretaña se rinde el 24 de mayo de ese año. La Primera Guerra Mundial ha terminado. El Tratado de Paz es firmado en Potsdam. En 1920, el presidente mexicano se reúne por primera vez con el Kaiser alemán y los demás líderes europeos y asiáticos. Estados Unidos le da los estados de Arizona, Nuevo México, Texas, Oklahoma y California. También le da reparaciones de guerra a México, al igual que submarinos, buques de guerra, armas y artillería. Japón obtiene Hawái y Alaska. Pone un país títere en el noroeste llamado la República de Oregón, que abarca Oregón, Washington y Idaho. Alemania recibe reparaciones de guerra, colonias belgas, francesas y británicas, igual con el Imperio Otomano y Austrohúngaro, los cuales no recibieron porque se desintegraron al finalizar la guerra. En 1923 es electo a Obregón como el nuevo presidente. Hizo las promesas de Carranza. Promovió los derechos de los nativos americanos, les dio derechos a recibir educación, salud, seguridad y oportunidades de vida. Las tierras de los nativos estaban protegidas por el gobierno. Su cultura fue pasada a las escuelas primarias y secundarias. Los japoneses, negros, irlandeses y mexicanos se les dieron derechos y la discriminación no es aceptada. A los negros les dieron oportunidad de votar y entrar a las elecciones. Se les dio la ciudadanía a los japoneses, irlandeses y negros. La industria militar empezó a subir al entrar la guerra. Con esto se les dio las oportunidades de trabajo a todos los ciudadanos en maquiladoras, fábricas, convirtiéndose en obreros. La calidad de trabajo era buena, ya que Obregón era un laborista. Les dio 8 horas de trabajo, seguro de vida si se dañaban y un salario de 10 pesos al día. La industria mexicana creció a lo máximo que bajó el desempleo. La población aumentó de 14.300.000 a 25.181.000 personas. Aumentó su economía, al igual que la industria militar fue promovida, creando su propia tecnología militar. Los Estados Unidos se vuelven un país muy débil. Su antigua economía bajó demasiado por la pérdida del territorio. La Gran Depresión no inicia en Estados Unidos. Estados Unidos, después de terminar la Gran Guerra, pasó de un país desarrollado, rico y poderoso a un país abundante en la pobreza y hambruna. Tenía que pagar deudas de guerra. Andaba con hiperinflación, pobreza y hambruna. Y con la Gran Depresión, solo dañó aún más la frágil economía estadounidense. La Unión Soviética no existe, ya que Alemania apoyó con dinero, armas y soldados al ejército blanco para luchar contra los rojos. En 1922, la guerra civil rusa ha terminado con el bando blanco como ganador. El ejército blanco capturó a Lenin, Trotsky y Stalin. Los fusilaron 2 días después de terminar la guerra civil. Se proclamó la República Rusa sin sus antiguos territorios de 1923. El gobierno provisional ruso termina en 1925, siendo su primer presidente Anton Ivanovich, después de proclamarse dictador ruso. Reconstruyó el país, lo industrializó, construyó un ejército fuerte y poderoso, industrializó a Rusia con el plan de los 5 años, robándole la información a Trotsky antes de ser ejecutado. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania tenía un gran imperio por Oceanía, Asia, África y disfrutaba de un gran auge económico. Su fuerza naval llegó a dar una muy buena pelea con la naval real de Gran Bretaña. Su ejército llegó a ser el más grande del mundo. Las relaciones entre el Imperio Alemán y México mejoraron, tanto que empezaron las relaciones de ayuda económica y militar. El Kaiser alemán, Guillermo II, le dio menos poder al Reichstag, es decir, al Parlamento alemán, haciendo protestas por toda la nación. El Kaiser tuvo que darle más poder al Reichstag. Los exterritorios rusos del Tratado Brest-Litovsk se convirtieron en países satélites de Alemania.
De ahí salieron los países de Polonia, Finlandia, Ucrania, Estonia, Letonia y Lituania. Los nuevos países se convirtieron en monarquías dirigidas por familiares del Kaiser. Austria-Hungría se desintegró en 1920. En Austria, Hungría y Yugoslavia no se recibieron reparaciones de guerra, ya que tendrían que comenzar a pagar desde 1921. Igual con el Imperio Otomano. Se convirtieron en los países de Turquía, Arabia, Armenia, Georgia y Azerbaiyán, que tampoco recibió ayuda para las reparaciones de guerra. En los países títeres alemanes se empezaron a germanizar en los años 20 y 30. El Kaiser contrató al arquitecto y pintor Adolf Hitler para comenzar a germanizar los nuevos países. Hitler se convirtió en uno de los artistas más grandes e históricos de Europa y el mundo. Con esto Hitler no se convirtió en un nazi, y mucho menos en dictador de Alemania. La Gran Depresión inicia en Alemania, en 1929 con la caída de la Bolsa de Berlín. El 30 de octubre de 1929, conocido como el Crackdown del 29. El comercio internacional bajó un 55% y después un 66%. El desempleo subió en Alemania al 35%. La agricultura y la caída de precios de las cosechas a un 46%. Muchos alemanes pensaron que fue culpa del ministro de Economía, Fritz Schäfer, pero fue por la caída de los precios de la cosecha y mucha confianza de los alemanes a los negocios. En México, en 1929, con la Gran Depresión, se hizo un nuevo partido de derecha, el Partido Republicano Mexicano, por Emilio Portes Gil. El Partido Liberal Constitucional y Partido Laborista Mexicano se preocuparon por el nuevo partido, ya que estaba obteniendo mucha popularidad, sobre todo de la gente estadounidense de la región de Aztlán, también de obreros y de clase media, que ambos partidos se unen para formar un solo partido, el Partido Constitucional Laboral Mexicano, para tener más asientos en el Congreso, pero no les ayudó. Y en diciembre de 1929 es electo como presidente Gil, obteniendo 2/3 partes de diputados en el Congreso, y aún así, de que el Partido Laboral Mexicano fue más grande, las primeras reformas de Gil fue repartir las tierras agrarias a los campesinos. Se reactivó la industria nacional para abrir nuevos trabajos, reformar los mercados financieros e intervenir en la economía nacional. También les dio derecho a los obreros y a los antiguos estadounidenses que eran discriminados. En uno de sus discursos dijo su famosa frase: "Hemos luchado por los antiguos reprimidos de Estados Unidos como japoneses, negros, irlandeses y mexicanos, y ahora reprimimos a los estadounidenses. Se supone que luchamos por la igualdad y la democracia, pero hicimos lo contrario". También puso a Lázaro Cárdenas como secretario de Economía, que hizo el Plan Cárdenas para activarlo junto con el Plan de Recuperación Nacional o PRENA. En Estados Unidos la Gran Depresión le pegó fuerte a la economía estadounidense. En 1935 se hizo el Partido Cristiano, dirigido por William Dudley Field, un partido fascista, militarista y anticinético, lleno de racismo y nacionalismo. Field tenía una organización llamada la Legión de Plata de América. A los que estaban en el grupo se les llamaba los Camisas de Plata. El partido tuvo mucho apoyo popular. Field culpó a los mexicanos y japoneses de apuñalar e invadir a Estados Unidos. Hubo un golpe de estado por Field en contra del gobierno demócrata de Henry Wallace. Field prometió a los estadounidenses recobrar la antigua gloria de Estados Unidos y volver a hacerlo grande otra vez. También los territorios de México Noroeste y Alaska. Field empezó a hacer purga contra los negros, mexicanos, nativos americanos e irlandeses. Era la intervención del Estado en la economía, lo que hizo que en 2 años la economía se recuperara. Promovió el movimiento HAL México, que fue hecho por James Polk, y también HAL North America, que era conquistar toda Norteamérica.